Hola, hoy jueves tenemos varios temas que tocar y algunos de ellos son contra el sentido común que muchos vienen aportando en los medios argentinos y discrepar amablemente con algunos colegas que ven ciertas cosas de una forma distinta. No quiero decir que yo tenga razón, sino aporto una mirada. Tengo respeto por los realistas, no carezco de respeto por los analistas del Movimiento Nacional y Popular. No tengo ningún respeto por ellos. El primer tema que tenemos que ver, y claramente a mi juicio, es la reunión de Donald Trump y Xi Jinping en Beijing. Esto tiene muchas aristas para tener en cuenta. Primero, a mí me parece que es un golpe en la mandíbula al multipluralismo, no al multipluralismo, sino al mundo multipolar que muchos están apostando. Es decir, un mundo donde haya muchos polos de poder: Estados Unidos, Rusia, China y qué sé yo, Brasil, Sudáfrica, India, el que se les ocurra, y todos entre ellos se reúnen, discrepan, toman decisiones, pero la cosa es más horizontal. No, el mundo es bipolar, claramente bipolar, con dos tipos que manejan la cosa, que son Trump y Xi Jinping. ¿Qué quiere decir manejan la cosa? Manejan el escenario global en el cual toda la situación se desenvuelve. El resto son convidados de piedra. El tercero en discordia ahí es Rusia. Ya hemos hablado hasta el hartazgo de esto, lo mencioné en muchos lugares. Sí, es una gran potencia, lo digo por aquellos que no recién entran al canal, pero no está en capacidad de generar el marco en el cual el mundo se mueve. Esto mata al BRICS. El BRICS, como otras, como en su momento fue el movimiento del tercer mundo, es una aproximación de una idea equivocada en punto a que la discusión horizontal de cada país y la opinión que tiene es tenida en cuenta en una suerte de gran asamblea tipo universitaria, donde se levantan las manos y por consenso se logran cosas. Bueno, no. El consenso será o no el que encuentren el amigo Xi Jinping y el tío Donald Trump allá en Beijing. ¿Cómo llegan ellos a esta reunión? Xi Jinping llega con una situación energética complicada en punto a los golpes que Estados Unidos le ha pegado a su acceso al petróleo venezolano, prácticamente regalado por los chavistas socios del peronismo kirchnerista a los chinos, y lo que está sucediendo en Irán, donde China no accede al petróleo iraní y no va a acceder a ese petróleo iraní seguramente al precio vil en que antes lo tenía. En otro orden de cosas, China llega a esta reunión con algo que mencionamos hace, creo que un par de semanas atrás, ya ni recuerdo, que tenía que ver con la purga que han efectuado sobre las Fuerzas Armadas el amigo Xi Jinping. Al respecto hay un artículo de Fernando Pedrosa, un gran amigo, búsquenlo en el Observador, en el site del Observador, donde él hace un análisis de tema de las purgas chinas, pero donde mandó a justiciar. Ojo, esto los peronistas acá, este tema no lo tienen muy en cuenta, ¿no? Se imaginan con la CIRA y todas esas cosas. Bueno, en fin, mandó a justiciar personal militar por corrupción. Entonces llega con esa situación. Trump llega con otro estado de cosas en el cual está teniendo esto que mencionamos con respecto al petróleo, y el acceso al mismo que tenía China, a ese petróleo de Venezuela y al de Irán. Ojo que en temas energéticos China no es 100% dependiente de estas fuentes de energía.
cuidado con eso. Tiene otras diversificadas y va creciendo en la diversificación. Pero estas sigue siendo importantes. No las críticas para China, pero sí importantes a la hora de hablar de costos y todo eso. La segunda cuestión con que llega Trump a esta situación es donde está su gobierno haciendo todo las presiones y declaraciones y documentos que muestran que no quiere a los chinos en el nivel de presencia e influencia que han tenido en las Américas durante muchos años, quizás décadas de que Estados Unidos se abrió del continente. Esa es una de las situaciones. La otra cuestión con que llega Trump es el evidente desacople de seguridad que hay entre los aliados europeos de Estados Unidos y la administración de Estados Unidos, el punto al pivot al Asia-Pacífico. Pero también cuidado, que Trump llega a esto en punto a que tiene una prioridad en el Asia-Pacífico, que ya lo saben ustedes que me siguen, que viene desde que Obama, que es de los primeros que anunció el término así, en que ese pivot al Asia-Pacífico es lento y con problemas graves. Recuerden que en esta campaña que está llevando adelante en Medio Oriente, tiene el 35% de su flota naval ahí empeñada y mucho material que ha salido del comando del Indo-Pacífico. Quiere decir esto que tampoco Estados Unidos está en una situación de fuerza relevante como para decir, bueno, acá en el Asia-Pacífico los que mandamos somos nosotros, no hay tal cosa. Acá están trascendiendo algunas cuestiones que hay que ver si se cumplen y yo creo que vamos en un sentido a eso. Taiwán. Taiwán ya desde los acuerdos de Nixon con Mao Zedong en 1972, con la entrada de China como el reemplazo de la China nacionalista en el Consejo de Seguridad y el reconocimiento formal de que el gobierno de China es el gobierno que está en Beijing. La situación de Taiwán se hace complicada para pensar que Estados Unidos, luego de esa brillante conducción del amado estadista Biden, vaya a ir a la guerra por Taiwán. Entonces, es, a mi juicio, puedo equivocarme, raro de pensar que Estados Unidos pueda llegar a forzarle a los chinos la idea de que Taiwán va a ser independiente o que Estados Unidos va a propugnar todas las acciones para que eso suceda en un futuro. A mí me parece que el tema va a ir por otro lado. Acá coincido con el doctor Rukauf, que lo dijo en un café con Nico Promancio en el programa que tienen los lunes en Carajo, donde a mí me parece que lo que va a pasar es que Estados Unidos le va a decir a algo que ya sabe Xi Jinping, que no va a haber que no van a forzar una declaración de independencia de Taiwán, que eso va a caer per se por las interacciones comerciales y de todo tipo que están habiendo desde hace años entre Taiwán y China y que en algún momento Taiwán se va a unir a China con una fórmula parecida a la de Hong Kong o algo similar. Entonces, me parece que eso va a servir ¿para qué? Porque entre China y Estados Unidos, los dos saben que están en una competencia estratégica que muchos denominamos una Guerra Fría 2.0, una competencia estratégica que es, digamos, para los dos vital, porque los dos se ven como oponentes sistémicos a las apetencias de cada uno de ellos, que China entiende que militarmente está por detrás, lejos todavía de Estados Unidos, pero a la vez Estados Unidos sabe que en otros campos económicos, tecnológicos, China está casi a la par o adelantado en algunas otras cuestiones. Entonces lo que necesitan es bajar el umbral de ocurrencia de una guerra este,
que ocurra en realidad entre ambos, algo que puede suceder por una administración equivocada de una crisis. Entonces me parece que eso es lo que va a salir de esta cuestión. El segundo punto que me parece que es importante tener en cuenta es todo lo que se está diciendo sobre Irán en Argentina, que Irán ha vencido, que Irán impone condiciones, que Irán hace lo que quiere. Miren, Irán ha perdido toda capacidad militar para desenvolverse como el actor principal de Medio Oriente y como la principal amenaza para todos los estados que están en la península arábiga. El problema era que ese Irán pudiera acceder a armamento nuclear, cosa que se venían negando los tipos a acordar de que iban a evitar ese camino desde hace rato y se siguen negando. Ha habido, ya lo saben, un cambio de régimen por una junta militar ahí que está radicalizada, sin ninguna duda, pero no tienen la capacidad de seguir proyectando poder, no tienen la capacidad para seguir sosteniendo la guerra irregular contra otros estados del Golfo, principalmente Israel. Y además están acogotados porque el que maneja los fondos que les pueden ingresar o no, vía petróleo o vía por el manejo de dineros de moneda fiat e incluso cripto a Irán, lo maneja Estados Unidos. Entonces, en esa situación, este, decir que Irán ha ganado, que Irán está imponiendo las condiciones, me parece que es confundir con una situación totalmente diferente, que fue cuando Estados Unidos estúpidamente se quedó 20 años en Afganistán para transformar a un país que no debía transformar, sino apalear al talibán, sacarlo del poder, dejar dos o tres bases por ahí y después que se maten o no se maten, que busquen ellos qué iban a hacer. Y el ataque a Irak fue, o la invasión a Irak fue otro desastrosa decisión estratégica de parte de Estados Unidos, tomada por un republicano, George Bush hijo, que lo llevó, junto con lo de Afganistán y el arrastre de Vietnam y todo eso, a la pérdida de credibilidad que tienen. Pero comparar esas dos situaciones con una donde Estados Unidos no tiene presencia militar de tropas en el terreno que los puedan estar en una suerte de trampa, absorbiendo como si fuera una esponja por años sin poder resolver la cuestión, me parece que eso no tiene que ver. Sí concedo que el tema del petróleo puede ser un punto, pero que también con pinzas, porque es cierto del aumento del petróleo, que está en $4 el galón, una cosa por el estilo, un reportaje que me hicieron para Miami la semana pasada. Pero hay otros datos que no estamos manejando, como con los que hemos advertido con respecto a la Unión, a Emiratos Árabes Unidos abriéndose de la OPEP, la OPEP llamando a producir más petróleo para reemplazar al de Irán, y los propios Estados Unidos que están produciendo más petróleo y que ya saca del juego el petróleo que salía de Irán. No, cuidado con todo esto, porque me parece que lo que puede llegar a verse es una situación donde toda la zona del Golfo Pérsico, como, digamos, el surtidor de petróleo del mundo, pueda moverse al Mar Rojo. Esto no quiere decir que Irán no pueda seguir teniendo su gobierno ahí dando vuelta. Lo que quiere decir es que ese Irán, con su gobierno autocrático y todas las estupideces que se les ocurren a estos aliados del peronismo acá, no quiere decir que siga siendo el actor dominante de esa región. Así lo veo. El otro tema es la cuestión de Israel y la creencia de que, bueno, Trump es tan idiota que es manejado por los hilos de Bibi Netanyahu y el lobby judío en Estados Unidos que dicen hace esto, aquello. Yo ahí tengo una discrepancia importante porque olvídense ya de Biden cuando obligó a Israel, cuando ya tenía por cerrada la campaña con el avance a Rafah y a la frontera en Gaza y a la frontera con Egipto, los Estados Unidos de ese brillante estadista Biden foneante y la demoraron por 3, casi 5 meses. Y Estados Unidos también influenció sobre Israel para parar la campaña en Gaza y meter este plan de paz
que ha generado, que todavía va muy lento, que tiene las tropas que van a ir a imponer, que van a desplazarse al terreno de Gaza, donde no controlan los israelíes, sino que todavía está Hamas, y está todavía por verse cómo van a desarmar a Hamas, a desarmar básicamente lo más grave y difícil, que es las armas individuales de los tipos. Está por verse. Entonces, yo tengo serias dudas con respecto a ese manejo de parte de Bibi Netanyahu a este tema. Lo que sí creo también es que hay una exageración cuando se dice, bueno, Israel está trabajando para constituirse en un estado que se expande por Medio Oriente. Miren, yo no veo ninguna expansión. La buffer zone que colocó para el Líbano o en la zona del Golán, eso es atendible al tema de seguridad de la nación. Y frente a las amenazas que significa Hezbollah en el sur del Líbano, que está recontra disminuido, y el tema de la anarquía que hay en Siria y la protección a los drusos. Pero de ahí a pensar, miren los mapas, de ahí a pensar en un Israel que se expande por Medio Oriente, me parece absolutamente ridículo. Sí sé, lo que ha pasado es que Israel se ha expandido en términos de ser la única potencia regional en capacidad de, cuando surgía un actor como Irán, con la posibilidad de tener armas nucleares e ir contra el resto de las naciones que vivían por ahí, el único que se plantó ahí fue Israel, el único que tenía capacidad de hacerlo. Por último, vamos a algunas noticias de- de las industrias de defensa, donde por supuesto los muy nacionales y populares FADEA, la truchada de fabricaciones militares, Tandanor, todo eso no están. Hay un acuerdo de Lockheed Martin que se reafirma para actualizar los F-35 ADIR a Block 4 que tiene Israel, un acuerdo chiquito, 2.400 millones de dólares. Nada. General Dynamics, otra de las grandes corporaciones de defensa global, ha firmado 1.800 millones de dólares para blindados destinados a proteger el oleoducto que los saudíes tienen asegurando la salida del crudo no del Golfo, sino al Mar Rojo. Acuérdense lo que les dije antes respecto al Golfo Pérsico como la clave para el petróleo global. Raytheon, otro de los grandes, un acuerdito de 950 millones de dólares para sistemas de defensa de punto en la zona de Bab el-Mandeb, esto es sobre la zona del Mar Rojo, para protegiendo futuras rutas comerciales hacia el Asia, fuera del alcance iraní. Después hay un acuerdito de 400 millones, esto es todo de hoy, de 400 millones de dólares para las Fuerzas Armadas del Líbano, condicionado a la eliminación de infraestructura residual de Hezbollah, reforzando todo lo que tiene que ver con el acuerdo que forzó a Israel Trump para hacer con el Líbano. Y para submarinos autónomos, para todo lo que tiene que ver con Australia. Y esto hay que verlo en el marco de la situación estratégica del pivote al Asia que venimos hablando al principio ya de este reporte. Bueno, eso es todo lo que tengo para decirles. Recuerden que hoy este reporte está saliendo a las 8:15. A las 10 de la mañana de hoy jueves sale en mi canal de Patreon por suscripción un video exclusivo para todos, todos los suscriptores, donde discutimos sobre qué tanto fue de relevante la influencia de la Unión Soviética para la derrota de la Alemania nazi. Vamos a ver qué puse sobre eso y espero también sus comentarios. Keep in touch.